Para nuestro estudio de este día vamos a hablar sobre Jesús en el templo, porque como estamos hablando del tema de las profecías en términos generales todo el trimestre, y además esta semana estamos hablando sobre entender el sacrificio, ahora vamos a comprender por qué Jesús vino a esta tierra. Al menos comenzar a entender lo que podamos de la lección de hoy, que tiene algunos elementos que nos van a ayudar. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Bondadoso Padre, gracias por tu palabra que nos instruye, y cuando comenzamos a armar este rompecabezas del que ya hemos hablado al principio de nuestro estudio en este trimestre, y comenzamos a ver cada una de las escenas de este rompecabezas, nos damos cuenta cuán central es nuestro Señor Jesucristo, porque de Él depende todo en nuestra salvación. Ayúdanos a poder mirar a Jesús siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para este día, pastor, vamos a destacar algunos elementos muy interesantes y la lección nos ayuda para ir en esa dirección. Y si recordamos la economía judía, esto lo decimos para nuestros amigos y hermanos que están viendo esta transmisión o escuchando esta lección en radio, vamos a recordar que parte de todo el tema de la historia de la salvación después de la liberación del pueblo de Israel de Egipto involucraba que Dios pidió un tabernáculo. Ahí Dios se manifestaría, se hizo todo el esquema de los sacrificios. Luego Salomón haría un templo, un templo que según la descripción que nos da la Biblia es un templo magnífico. Debido a la rebelión, al pecado de Israel y de Judá, finalmente Nabucodonosor mandó a destruir ese templo cuando fue conquistada Jerusalén por Nabucodonosor. Pero luego de eso, Dios los devuelve a los judíos hacia su patria y comienza una segunda reconstrucción. Y he hecho todo este recorrido muy rápido de la historia para llegar a este punto, pastor. Al momento en que están reconstruyendo este segundo templo, parece que todavía quedaban algunos que habían visto o sabían de la existencia del primer templo que había sido destruido, y el segundo templo les parecía que no lograba alcanzar la gloria, la arquitectura, la magnificencia del primero, y eso era una consternación para ellos. En ese momento Dios envía un mensaje. ¿Por qué es importante el mensaje que Dios envía respecto a lo que va a suceder con este segundo templo? Bueno, yo creo que aquí nosotros podemos tomar la lección de este día en el sentido que nos muestra cómo es importante la realidad y no solamente el símbolo. Recordemos que tanto los sacrificios como el templo donde se realizaban los sacrificios no eran cosas que Dios quería que fueran un fin, fueran lo último, sino que solo era un medio para recordar a quien señalaban todas esas cosas, que al final ese templo señalaba a Cristo Jesús. Cuando Él vino a esta tierra, Él hizo una comparación ahí, que de hecho esa fue la acusación que usaron contra Él para llevarlo, para ejecutarlo, al final para sentenciarlo a muerte, y malinterpretaron sus palabras, porque Él siempre hizo ver que Él era superior al templo y que al final su vida era lo que nosotros necesitábamos y no el templo. El templo producía un orgullo en el pueblo. Dicen que bueno, era una construcción magnífica la de Salomón, aún todavía en el tiempo de luego el otro templo post-exílico, el templo de Herodes, bueno, que ya Herodes había también ayudado a reconstruir, tenía una cierta belleza, magnificencia. Tenía una cierta magnificencia, pero al final pues fue reducido a cenizas. ¿Por qué? Porque más importante que el templo era a lo que esto apuntaba, y a lo que apuntaba era la realidad de Dios viniendo a esta tierra, en realidad salvando al ser humano, no a control remoto, sino aquí en la misma escena humana. Vamos al libro de Ageo. Ageo presenta una profecía que es muy interesante. Este pequeño libro, de hecho, a veces es bien difícil encontrarlo porque es una paginita nada más, pero en el libro de Ageo, el capítulo número 2, encontramos aquí los versículos 6. Vamos a leer para
tener el contexto un poquito más amplio, los versículos 6 hasta el versículo número 9. Ageo, el capítulo número 2, ¿verdad que a veces es un poco difícil encontrarlo, pero si le ayuda está antes de Zacarías, ¿verdad? Para que nuestros amigos puedan encontrarlo, y después de Sofonías. Ahí tenemos esa paginita. Sí. Muy bien. Así que era cierto cuando dije que a veces es difícil encontrarlo, ¿verdad? Aquí estamos haciendo esto así, en directo. Pues en directo, ¿verdad? No hemos preparado algo de antemano. Bueno, Ageo capítulo 2, versículo 6 hasta el 9. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tremenda lectura. Amén. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Aquí tenemos nosotros un texto que es muy conocido, ¿verdad? Ageo capítulo 2 y el versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro. Y noten en qué contexto esas palabras fueron dichas. Fueron dichas en el contexto cuando el pueblo que había conocido la gloria del templo anterior y vieron ahora lo que estaba siendo construido, ellos lloraron, ellos se lamentaron. Pero Dios les dice, mire, ¿por qué se preocupan? Mía es la plata y mío es el oro. En otras palabras, si yo quisiera, yo puedo hacer esto de una manera que ustedes no tienen idea. No es ese el problema, pero ¿saben qué? Lo importante es lo que sucede en ese lugar. Y lo que va a suceder en ese lugar, este templo va a ser más glorioso aún, aunque hubieran llenado de oro toda una casa, pero este templo va a ser más glorioso porque va a entrar el deseado de toda la gente. Amén. Entonces la referencia era que esto se cumplió cuando Jesús vino a esta tierra y Él ya en su ministerio, bueno, desde los 12 años de edad, pero específicamente en su ministerio, Él anduvo en los recintos del templo. Por eso dice, la gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera. Amén. No por su construcción, no por su magnificencia, por su ornamento, sino por quién iba a entrar a ese lugar. Ese templo sería honrado más que el templo de Salomón, porque ahí iba a entrar Jesús. ¿Y cómo sabemos? Porque se lo describe como el deseado de todas las naciones. Esta es una profecía mesiánica y lo único que nosotros sabemos es que definitivamente el único que pudo haber cumplido con darle gloria a ese nuevo templo fue la presencia de Jesús, quien iba a ser el Cordero que iba a ser sacrificado por los pecados de muchos. Y qué maravilloso eso que usted decía, ¿no? Dios no nos salva a control remoto. Y de hecho, cuando estudiamos todo el tema del tabernáculo, el templo, el segundo templo, esta profecía, es claro que a Dios siempre le interesó estar lo más cerca posible de su pueblo. Y me gustaría quizás terminar nuestra reflexión de hoy, tal vez sea un poco más corta que otras que tenemos, con esta pregunta, pastor: ¿qué nos debería decir a nosotros sobre el gran y profundo amor de Dios por la humanidad, que Él mismo se hizo presente en su templo para elevarnos de donde habíamos caído, que tuvo que venir a esta tierra, enlodarse, voy a usar esas palabras, para poder redimirnos de nuestra condición caída? Bueno, ese es el gran amor de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Ese es el gran misterio de las edades que nosotros apenas estamos entendiendo. Y cuando digo, y lo digo en serio, hermano Gerson, porque cuando uno se pone a pensar en todas las implicaciones, de hecho, la lección de esta semana tiene preguntas, y algunas preguntas que algunos han hecho, esperamos responderlas, recopilarlas y responderlas al final de esta semana, porque hay muchas preguntas. Esto de la encarnación, cómo Dios, cómo alguien siendo Dios se hizo hombre, porque ser Dios significa ser ilimitado, ser... Bueno, aún Salomón, cuando dedicó el primer templo, dijo,
los cielos de los cielos no te pueden contener, menos esta casa que yo estoy haciendo y que era algo magnífico. Y sin embargo, la Biblia dice que Dios rompió todos los esquemas, se hizo hombre, Amén. el verbo era Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros. Ya hemos explicado en lecciones anteriores, porque hemos estudiado el libro de Juan, hemos estudiado el tema de la encarnación, que ese habitar significa literalmente, Juan usa la palabra para poner una tienda. Él tabernaculó, Él puso su tienda entre nosotros y eso lo hizo por amor. Él no necesitaba hacerlo. Él tenía todo el universo a su disposición. Sin embargo, Él vino a esta tierra oscurecida por el pecado, por la maldad, y por eso damos gracias a nuestro Dios, porque Él estuvo dispuesto para hacer eso por cada uno de nosotros. ¿Cuánto Amén. esto debe despertar en nosotros amor, reverencia? El mundo en el que vivimos hoy nos enseña, hermano Gerson, que lo que vale, lo que la gente admira es la opulencia, Sí. la magnificencia, lo glorioso de algo, ¿verdad? Si alguien pues anda en la calle y andan 20 personas cuidándolo, entonces, esa persona sí es importante, o se aparece en las pantallas, se aparece, bueno, y si tiene un yate, si tiene un avión, entonces todo eso es lo que el mundo admira. Sin embargo, Dios dejó todo eso, dejó la gloria que no tenemos ni idea y se vino a este mundo para vivir entre nosotros. Amén. Admiramos la humildad y eso vale más que el oro. Por eso es que Dios dice, miren la plata y el oro, miren, si yo quiero plata, oro, yo lo puedo hacer, yo lo tengo. Pero el deseado de toda la gente, Jesús, el deseado de toda la nación, Él vendrá y va a estar en este lugar. Y entonces esto nos dice que la única razón válida que hace que todo nuestro esfuerzo, que todo lo que nosotros hacemos realmente valga la pena, es que Jesús esté allí. Amén. Podemos tener edificios, podemos tener esto, podemos tener lo otro, podemos tener cuentas, podemos tener un montón de cosas como iglesia. Pero si Jesús no está ahí, entonces de nada sirve. No podremos agradar a Dios, así como vimos que no lo podremos agradar presentando más sacrificio, no lo podremos agradar presentándole más oro, más plata. No, Él desea que nosotros tengamos una comunión con su Hijo amado, Cristo Jesús, y esto aplica para nuestras vidas también. Lo único que hace que nuestras vidas adquieran valor realmente como deben ser es que Jesús viva en cada uno de nosotros, que seamos ese templo en el cual Jesús puede habitar a través de su Espíritu Santo. Y con eso en mente queremos, pastor, que ore por nosotros, porque yo creo que todos los que están viendo estas lecciones o escuchándolas están pensando, yo quiero ser ese templo, y el Espíritu Santo está más dispuesto a habitar en nuestro corazón y transformar nuestras vidas y ayudarnos a ver todas estas maravillosas lecciones de su palabra, de lo que nosotros a veces estamos, pero que hoy podamos abrirle nuestro corazón a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Es impensable lo que has hecho para salvarnos. Jamás pudo haber concebido un ser humano mortal la altura, la anchura y la profundidad de tu amor, que tú mismo, siendo Dios, te ibas a hacer hombre para entrar en la escena humana y rescatarnos. Gracias, Señor, porque le das valor a nuestra existencia y a todo lo que hacemos, y por el contrario nos muestras que si tú no estás ahí, todo lo que hacemos no tiene valor. Por eso queremos que nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia sean un templo donde tú puedas entrar y donde tú puedas morar para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.